he titulado mi predicación Mis generaciones y yo. Y nuestro pastor nos ha estado hablando de la importancia o la necesidad de aprender a ser padres hoy. Y pronto hablará de la importancia de ser hijos hoy. Pero estaba orando yo porque quería seguir en la misma línea y Dios puso un sentir en mi vida desde hace tiempo ya, y creo que es el momento de compartirlo porque mis generaciones y yo abarca mucho más, amplía mucho más el entendimiento de lo que significa tu vida y la mía en el eslabón familiar. O sea, Dios no se equivoca. Si tú eres parte de la familia que eres parte, en el grado de parentesco en el que eres parte, hay propósito. El Señor no se equivocó. El Señor nos puso en la línea familiar en la que estamos con propósito. Por lo tanto, me pareció súper oportuno tratar este tema, porque creo que Dios quiere que nosotros abarquemos mucho más y entonces podamos mirar a los de antes, a nosotros, a los que están a nivel igual, nivel colateral, y luego la descendencia. Y mirando, le pedí a Joan, que lo ha hecho muy bien, que me preparara unas diapositivas acerca del grado de parentesco para que entendamos. Quiero ilustraros esto y vamos a leer en el grado de parentesco, en el primer grado, vamos a encontrar la línea recta ascendente por consanguinidad. Esto quiere decir que se refiere a nuestros padres y madres. En la línea recta ascendente por afinidad se refiere al suegro y a la suegra. En la línea recta descendente por consanguinidad, el hijo, la hija. En la línea recta descendente por afinidad, al yerno y a la nuera. Luego tenemos parientes de segundo grado. Y en este grado de parentesco tenemos línea recta ascendente por consanguinidad, abuelo y abuela. Línea recta descendente por consanguinidad, nieto y nieta. Línea colateral por consanguinidad, hermano y hermana. Línea colateral por afinidad, cuñado, cuñada. Y luego tenemos el tercer grado, que vamos a encontrar en la línea recta ascendente por consanguinidad, bisabuelo, bisabuela. En la línea recta descendente por consanguinidad, bisnieto, bisnieta. En la línea colateral ascendente por consanguinidad, tío, tía. En la línea colateral descendente por consanguinidad, sobrino, sobrina. Y por último, en el cuarto grado, encontramos la línea colateral por consanguinidad, primos y primas. Madre mía. Y cuando yo estaba mirando esto, yo dije, Dios, cuando tú me pones en este orden en mi cadena familiar, ya sabías quién sería mi suegra, mi suegro, mi nuera, mi yerno, mis cuñadas, mis cuñados. Dios ya lo tenía, Él ya conocía, porque Él es el Dios del eterno presente y a Él no le sorprende la familia que hoy tenemos. Y yo decía, Señor, qué bueno es saber que no necesito quitarme a la suegra o al suegro o a mi familia por afinidad o mi familia por consanguinidad, sino que yo puedo estar ahí, cumplir propósito y ser transformado por ti para que entonces todo cobre sentido y todo se ajuste al diseño de Dios para mí. Y yo he separado este tema, mis generaciones y yo, en dos partes. La primera parte la he llamado sanidad hacia adentro. Y podemos preguntarnos qué tiene que ver las generaciones con la sanidad. Pues quiero decirte, tiene mucho que ver, porque si mi corazón no está sano, yo no cumpliré el propósito con mis generaciones. Dios ha acercado a mi vida generaciones y Él necesita que mi corazón esté sano para que yo pueda cumplir la misión y traer sanidad a mis generaciones. Por eso para mí era importante, a modo de introducción, que entendiéramos lo que significa las generaciones. Pero como vamos a hablar de la sanidad, yo creo que todos entendemos que cuando estamos mencionando la palabra sanidad es porque en ese sitio, en ese lugar del cuerpo hay enfermedad, ¿verdad? Estamos enfermos o hay heridas.
Y meditaba mucho estos días en que estamos viviendo un tiempo de pandemia difícil. Es difícil hoy hablar de sanidad, pero nos damos cuenta que la salud es hoy un tesoro, yo creo que mucho más valorado que antes de lo que está pasando con el COVID. Y yo decía, Señor, y la salud siempre fue un bien que no se puede adquirir monetariamente y que muchas familias quisieran tener en plenitud, pero creo que hoy tiene mucho más valor, ¿verdad? Y yo decía, a veces es como un poco raro que en medio de todo lo que se está viviendo hablemos de sanidad, pero es que en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, en el reloj de Dios, en el calendario de Dios, este es el escenario perfecto para la sanidad y para la sanidad familiar sobre todo, porque el enemigo ha querido quebrantar año tras año la familia, ¿lo habéis notado? Además nos ha estado hablando Dios acerca de esto. Ha querido romper el modelo, el diseño familiar. Y hoy Dios dice, a través de todas las situaciones que se generan en nuestras casas, Él quiere traer sanidad profunda. Pero empezará por ti y por mí. Entonces quiero explicaros un poquito lo que son las heridas emocionales. Cuando hablamos de una herida, la podemos clasificar en tres niveles. Tenemos la herida leve o simple, que podemos decir que un arañazo, por ejemplo, es una herida leve. La tenemos, pero no nos damos cuenta. Y a veces se sana y ni siquiera nos enteramos de que estábamos heridos. Luego tenemos las heridas graves o complejas, que es donde ya hay que prestar atención. Hay sangre, la tiene que ver el médico, hay que desinfectar, hay que mirar cómo evoluciona la mejoría de esa herida. Y luego tenemos las compuestas, que son heridas que ya van involucrando algún miembro o también algún hueso que se dañó. Y estas heridas, si no las cuidamos con diligencia, pueden ocasionarnos grandes pérdidas, porque se puede infectar el miembro herido y lo perdemos, ¿verdad? Y a veces hasta por infección en la sangre pues puede haber muerte también. Entonces las heridas necesitan ser atendidas. Y estaba leyendo que una herida es como un imán para los gérmenes. Por eso es importante atenderla con rapidez y con diligencia. Y pensaba, la herida emocional tiene el mismo desarrollo. Podemos tener diferentes niveles de heridas. Están las heridas de cosas rutinarias que manejamos y que las olvidamos porque no nos marcaron o no son tan relevantes para nosotros. Pero luego están las heridas complejas, las profundas, esas que van al inconsciente y se guardan allí en el cajón del rincón de nuestra mente. Se pone llave y se tira la llave porque no tenemos la fuerza para ir allí y mirar esa situación que nos marcó o nos traumó. Esas heridas que no quisiéramos ni siquiera recordar, ni por una canción, ni por un evento, ni por un suceso, porque son heridas que aunque se escondieron allí, siguen doliendo hoy. La herida sigue abierta. Hay todavía sangre saliendo por esa herida, porque no la hemos atendido. Entonces, una herida en el alma, una herida emocional, es esa herida que se ubica en el alma, que marca tu vida para siempre y que además va a afectar tu cuerpo, porque hay muchas heridas, hay muchas enfermedades físicas que tienen origen y raíz en una herida del alma, ¿vale? Y también afectará tu espíritu. ¿Por qué? Porque esto cambiará la percepción que tú tienes de Dios y vas a relacionar a Dios con aquellos que te hicieron heridas y vas a actuar o vamos a actuar frente a Dios con mecanismos de defensa porque fuimos heridos. Entonces una herida no atendida es muy serio y necesita ser atendida. Y cuando somos heridos, yo creo que todo el tiempo estamos expuestos a enfermedades y a heridas. Todo el tiempo estamos expuestos a ser golpeados y dañados. Somos heridos desde el primer momento de nuestra vida. Y dice que una herida es cuando emocionalmente no fueron satisfechas nuestras necesidades, hubieron vacíos, hubieron carencias, o cuando fueron violados nuestros derechos. Estos dos factores son los que provocaron en nuestro corazón un golpe traumático.
Así como una herida física duele, una herida emocional también duele. Y hará que nosotros generemos mecanismos de defensa. ¿No les ha pasado que cuando estáis heridos, la reacción es, no, que me duele? O sea, no me toques, me duele ahí. Entonces, lo mismo pasa en la parte emocional. Cuando hemos sido heridos, nuestra reacción es, pongo un límite, me protejo, sufrí demasiado, no quiero exponerme a otro escenario de dolor. Y quiero que apuntéis a aquellos que toman nota, porque hay algo muy importante que necesitamos entender. Es verdad que el hecho de haber sido heridos nos pone en un lugar de víctimas, ¿vale? Hemos caminado toda nuestra vida sin Dios y nos hemos sentido víctimas de situaciones que vivimos de las que no somos responsables. En otros casos sí fuimos responsables y por lo tanto estamos heridos como consecuencia, pero aún así nos sentimos víctima del escenario. Pero hoy en Dios, ahora caminando en nuestra vida en el modelo sano de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad que ejercer. Y yo quiero que entendamos lo siguiente: una herida no atendida provocará en mí mecanismos de defensa, que también se conoce como fortalezas en mi mente, que serán como puertas abiertas. Porque así como dije que una herida en lo físico es un imán para los gérmenes, una herida en lo espiritual es un imán para los demonios. Opera mucho, hay mucha influencia del enemigo a través de esa herida para mantenernos cautivos. Y creemos que al haber levantado mecanismos de defensa estamos seguros y nos sentimos en lugar de refugio. Pero esto es un engaño, esto es una mentira. Porque en lugar de proveernos refugio, lo que hace es tenernos en cautiverio espiritual, en cautiverio de resentimientos, de raíces de amargura, de falta de perdón, de recuerdos tristes, de tristeza crónica, de sentimientos de soledad. Entonces, la verdad hoy para ti y para mí es que una herida no atendida ha generado un mecanismo que hoy Dios quiere romper, porque Él quiere ser tu lugar de refugio y mi lugar de refugio. Le pedí a Joan también que me preparara un trocito de un vídeo. Lo vamos a ver y luego os explico. Esto ocurrió en Chicago, Estados Unidos, mientras Jordan Burascas y su pareja Jack Markercher se quedaron dormidos en la sala de su casa. Estaban exhaustos el domingo por la noche. La rutina de lavar la ropa los dejó agotados y sin pensarlo mucho decidieron sentarse en la sala a mirar un poco de televisión para descansar. El agotamiento de sus cuerpos los obligó a caer en profundo sueño y despertaron hasta la mañana siguiente con aparente normalidad. Sin embargo, algo angustiante estaba por revelarse ante esta pareja. Jordan no pudo encontrar su cartera, así que Jack decidió recurrir a la cámara que dejó grabando en la sala para intentar dar con la cartera extraviada. Lo que sus ojos vieron luego de revisar varias horas de grabación en cámara rápida le hizo sentir que desvanecía. Hacia las 3:30 de la madrugada, un hombre estuvo observándolos de cerca mientras dormían. A partir de ese momento, el hecho de que ese hombre se haya llevado solamente la cartera de Jordan pasó a segundo plano. Inmediatamente las preguntas llegaron de golpe a su cabeza. ¿Por qué los perros no detectaron la presencia del extraño? ¿Por qué solo se llevó la cartera y no buscó ningún otro valor en la casa? Tremendo, gracias Joan. Yo cuando lo vi, a mí se me puso la piel de gallina porque creo que nosotros sentimos nuestra casa como el lugar más seguro. Nosotros estamos en nuestra casa cómodos, a gusto, nunca nadie se va a imaginar que pueda pasar algo así. Entonces, claro, estás en tu casa y duermes y te haces vulnerable cuando duermes porque estás en tu casa, estás tranquilo, además estaban juntos. Pero yo cuando vi este vídeo, yo dije, este vídeo me ayuda a ilustrar lo que significa una puerta abierta, una fortaleza en tu mente, un mecanismo de defensa. Tú puedes sentirte muy seguro, pero en realidad no estás seguro, porque la Biblia me enseña en Juan capítulo 10, verso 10,
que el ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir. Viene, y esta mañana hablaba con Pedro, siempre pensé que el versículo decía vino, pero cuando lo leo otra vez esta mañana dice viene, está hablando de presente, está hablando de una acción constante. El ladrón viene a robar. ¿Qué quiere robar? ¿Qué quiso robar en nuestras familias? Quiso robar la paz, quiso robar la identidad, quiso robar la esencia, quiso robar el propósito con el cual fuimos llamados y constituidos familia. Porque no es casualidad que Dios nos constituyera familias. Y estoy hablando de cada uno en su identidad como familia. Pero ¿qué es lo que el enemigo quiso desde el momento cero cuando las familias en la tierra fueron formadas? Cuando aquel matrimonio, Adán y Eva, fueron establecidos con un propósito, se rompió el diseño original en cuanto a su comunión con Dios y entonces empezó toda una cadena de rupturas, de heridas. Por eso vemos a un Caín atacando a un Abel. Y por eso vemos sucesivamente cómo el corazón de las familias empezó a romperse. Pero me encanta pensar en Cristo, porque es verdad que este versículo anuncia, advierte, avisa que el ladrón ha venido y vendrá y viene con ese propósito. Pero ¿saben? La otra parte del versículo dice que Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios, cuando leí esto, dije, Señor, ¿puede el enemigo haber declarado sobre mi casa ruina absoluta? Pero si Cristo entra a tu casa a través de tu vida, la ruina es cancelada. El destino de caídas, de pecados, de dolor, de tristeza es quitado, porque como compartió Diego en la cruz y como dice la palabra, fue anulada ese acta de ruina sobre tu casa. Es tremendo cuando entendemos que nuestra vida es el eslabón perfecto y necesario para que la sanidad de Dios llegue a nuestras familias. Porque entonces cada vez que el enemigo, el ladrón quiera entrar, tú entenderás, hasta ti llega, pero tú marcas la diferencia, porque tú y yo somos la pluma que escribe una historia diferente para nuestras casas. Es posible que tengamos malos modelos, que hayamos recibido malos ejemplos, que hayamos sido golpeados en escenarios muy duros de soledad, de heridas, de errores, de fracasos, de abusos. Pero hoy está Cristo. Y si Cristo se hace el Señor de tu vida, será el Señor de tu casa, aunque lleve su tiempo. Pero no podemos abandonar nuestro lugar. Y yo le decía gracias porque tu palabra anuncia toda la verdad. La verdad es, si tú no atiendes la herida, hay una puerta abierta y como vimos en el video, el ladrón puede entrar y el ladrón puede burlar inclusive la seguridad que nosotros creemos que hemos puesto. Es una herida no atendida. Es diferente a cuando hay heridas que tú estás llevando a Dios. Porque cuando tú llevas esa parte de ti a Dios, en áreas débiles, en cosas que estés viviendo, lo llevas a Dios, el gran Señor te defiende. Por ahí no hay entrada. Pero si tú lo estás gestionando solo, oculto, en lo privado, sin exponer tu corazón a Dios, entonces eres como este matrimonio, vulnerable. Y quiero que veamos algunos síntomas de heridas que se dan mucho en las familias. Recordar esto. Estoy hablando a nivel familiar, pero una familia está integrada por miembros. Es decir, tú y yo formamos familias en cada una de nuestras casas, ¿vale? Entonces, cuando hablo a nivel general, también esto te va a incluir a nivel personal, lógicamente. Entonces, yo vi 3 columnas fuertes que separan familias y que Dios quiere que al llamarnos a caminar con Él en este tiempo, no sigan ejerciendo este tipo de tendencias un gobierno sobre nuestra vida y que nuestra vida o nosotros cambiemos de actitud. Si nos hemos portado así hasta hoy, a partir de hoy necesitamos cambios. Debemos tomar decisiones de cambios. Una de las grandes
fortalezas, mecanismos de defensa que se generan en una familia donde han habido heridas no atendidas, se llama competitividad. La competitividad. Y esto es el resultado o el síntoma de complejos de inferioridad. Es decir, es posible que nosotros hayamos sido dañados por familiares, por figuras de autoridad, que hayamos sido objeto de bullying, que hayamos sido objetos de burlas, de palabras hirientes, de tildes, de actitudes que nos han marcado. Y entonces eso genera que yo, como he sido o siento que soy de menor valor que otra persona de mi familia, lo que hago es empiezo a desarrollar una intención constante de competir. Yo tengo que ser la mejor, yo tengo que ser la mejor, yo tengo que ser la mejor. Pero esto es un síntoma. O sea, que yo tenga este sentir y esta necesidad de competir para sentirme parte de mi familia, para sentir que tengo un valor, esto es un síntoma. Yo fui herido, fui herida, pero hoy Cristo quiere enseñarte la manera correcta de gestionar las heridas. Otra de las grandes fortalezas en una familia son la hostilidad. Este es un síntoma de una persona que tiene resentimiento porque no recibió las mismas oportunidades o el mismo trato que otros. Por eso, al empezar mi prédica os enseñé los grados de parentesco, porque en nuestra naturaleza caída la tendencia siempre es a hacer diferencias o a hacer comparaciones o a preferir más a uno que a otros. Pero es que esta mañana cuando me levanté y estudiaba otra vez el bosquejo, recordaba, la palabra dice que el Señor nos redimió de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Esto quiere decir, me sacó de malas costumbres, me sacó de culturas, me sacó de todas aquellas cosas que han sido un pilar en mi casa, un fundamento, y me trajo al lenguaje del reino. Me trajo a la atmósfera del reino, me trajo a las formas del reino, me trajo al diseño del reino. Por lo tanto, toda aquella tendencia que tengamos como partes de la familia de hacer este tipo de cosas, necesitamos traerlo a Cristo y pedir perdón y empezar a construir en igualdad y amor todo lo que Dios nos pida que construyamos. Porque yo no estoy diciendo que esto va a cambiar de un día para otro. Estoy diciendo que si cambia en cada uno de los que estamos aquí, alcanzará a nuestras generaciones. ¿Entendéis? Otra de las cosas que se mueve mucho en las familias es el perfeccionismo. Y el perfeccionismo es un síntoma que viene de personas que han sido rechazadas. Es una fortaleza que Satanás usa mucho para golpear al ser humano. La fortaleza levantada en este caso es que la persona intentará estar siempre aceptando todas las propuestas, siempre querrá tener todos los puntos para que de esa manera sienta que lo aceptan en el grupo familiar, que es guay, que es querido, que es contenido, pero a cambio de este tipo de reacciones, como de sí, siempre dice sí, siempre está como simpático y alegre para no caerle mal a nadie porque tiene miedo al rechazo familiar. Todo lo que se ha generado en el núcleo de nuestra casa, de nuestra familia, tiene que ser llevado a Jesús para que vaya al equilibrio perfecto. Y entonces luego podamos funcionar en la sociedad y en la iglesia de una manera sana, siendo canales limpios y puros de lo que Dios quiere sembrar en esta nación. Si nosotros entendemos que somos parte de la historia de Alicante y que en Alicante hay familias que están siendo golpeadas y sacudidas, pero en esta iglesia hay gente, hay familias que están siendo restauradas, yo podré entender que a través de la obra de Dios en mi casa, mis vecinos llegarán a Cristo. A través de la obra de Dios en mi matrimonio, con mis hijos, mis familiares no cristianos anhelarán a Cristo. Yo necesito entender que más que aprenderme versículos, su palabra debe brotar por mi vida. Su mensaje de oportunidad a esta ciudad de Alicante debe salir por mis poros, más que palabras.
vidas transformadas, vidas sanadas, familias restauradas. Y este es el tiempo de Dios para esto. Estaba mirando que otros comportamientos de personas que han sufrido rechazo son la pasividad. Familias, necesitamos saber los síntomas de las heridas de nuestros hijos. La pasividad, cuando los vemos pasivos, en lugar de golpear el corazón de nuestros hijos, es mejor sentarnos y ¿por qué es pasivo? ¿Será que tiene heridas? Os digo por experiencia, las heridas sí llevan a un hijo al corazón, al punto de pasividad y de abandono. Y a veces en la impulsividad lo que hacemos es querer sacudir y en palabras herimos más. Pero Dios nos está llevando a mirar más allá, ve a la raíz de por qué las cosas están desatándose así en casa. La apatía al cristianismo, apatía a la relación familiar, apatía a las charlas con los padres, con los familiares. ¿Por qué? El retraimiento social, la depresión, conductas autodestructivas. Este es un extremo, pero los hijos que han sufrido, las personas, las familias que han sufrido rechazo también tienen otro extremo y son impulsivos, hiperactivos, siempre desobedientes. Hay una conducta destructiva, autodestructiva también. Son inconstantes. O sea, síntomas tan comunes que nos ponen en un lugar de ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué cosas necesito atender? ¿Qué cosas necesito llevar al Señor? Porque necesitamos que el Señor sea profundo con nosotros. Y me encantó la parte que dice en Lucas 4:18, el Señor Jesucristo mismo, Él mismo se puso de pie y declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En otras traducciones, la parte que dice a sanar, leí que pone a vendar, a consolar, y esta me encantó, a atar la llaga. Porque hay familias que no basta solamente con curar la heridita, es que hay llagas, pero Cristo vino a atar la llaga, vino a vendar lo que está profundamente quebrado. Me encanta, si todos podemos entender la magnitud de este versículo, Él se levanta y Él declara: yo restauro lo que tiene llaga, y lo que parece imposible de atender. Empieza por tu corazón y alcanza a los tuyos. Amén. Y hay pasos que me parecen desafiantes porque son pasos hacia la sanidad que necesitamos aplicar día a día. Toda persona herida sabe muy bien en qué momento fue herida y quién lo hirió y cómo fue herida. Pero si a causa del dolor la persona ha bloqueado sus emociones y ya ni siquiera recuerda en qué momento empezó todo, podrías sentarte y preguntarle al Señor: ¿cómo es que el enemigo me atrapó a través de esta herida? ¿Qué pasó, Señor? Con honestidad, sencillamente, ¿qué pasó? ¿Cómo me atrapó esta herida? ¿Cómo cambió mi vida esta herida? ¿Cómo me dejé golpear y no supe cómo llevar el dolor que esta herida me está provocando? ¿Cuál es el engaño que sembró en ti a través de esta herida Satanás? ¿Qué te ha hecho creer Satanás todos estos años a través de esa herida, como vimos en el video? ¿Qué te hizo sentir que ya no puedes tener relación con tus familiares? ¿Que para qué te vas a acercar a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos, a tus cuñadas, a tus suegras? Te decepcionó y entonces empiezas a decir declaraciones como que una suegra nunca se llevará bien con su nuera o con su yerno. Son paradigmas satánicos,
Nunca en la palabra vamos a leer que Jesús haya declarado que la suegra y el yerno, la nuera, no se van a querer. Es un engaño satánico como cuando nos dicen la rebeldía de la adolescencia. Señores, en la Biblia no dice que la rebeldía deba ser o hacerse o vivirse en ninguna etapa de la vida. La palabra nos enseña que en Cristo somos hechos hijos de obediencia. Por lo tanto, la rebeldía no puede señorear sobre nuestra vida en ninguna etapa de nuestra vida. Así que la suegra y el yerno sí se pueden amar. Sí puede haber sanidad, sí puedes levantar los brazos de tu yerno, de tu nuera, y sí puedes declarar como suegra la vida de Dios en ellos, porque son tu familia destinada y designada por Dios. Dios sabía que tu hija o tu hijo se casaría con tal o cual persona. Entonces esto no sorprende a Dios, ni siquiera lo supera, sino que las distancias las generamos nosotros. Pero hoy Dios nos está haciendo responsables de rescatar nuestras generaciones y de que nos pongamos firmes y digamos, mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo seremos restaurados, porque Cristo es el que venda la llaga. Eso es lo que dice la palabra. Lo demás son paradigmas destructivos que nos han golpeado y perseguido generación tras generación. Por favor, cuando estéis en escenarios y escuchéis este tipo de cosas, por favor, no seamos parte de esto. Esto es un engaño que debe terminarse entre los cristianos, porque somos redimidos y porque todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Y hay un proceso, pero estamos en él. Y no somos aquellos, somos estos. Y Pablo todo el tiempo enseña, en otro tiempo erais, pero ahora sois santos con identidad y llamados a santidad. Amén. La palabra del Señor dice en Juan 8:31, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es importante que si yo no recuerdo o no tengo la fuerza para ir al lugar de la herida, yo pida al Espíritu Santo que camine conmigo hacia ese lugar. Personalmente yo viví esa experiencia. Me costaba mucho ir a heridas de la infancia, mucho, las había bloqueado, no quería ir allí. Y cuando empiezo a caminar con Dios, yo empiezo a sentir en mi corazón como que Él quería que fuéramos a ese lugar. Y me perseguía, yo parecía una niña corriendo y Él persiguiéndome. Y un día le dije, estaba trabajando y sentía como eso de, si Dios me estaba llamando a ese lugar, de hablar cosas para sanidad. Y yo le dije, no quiero, me da miedo. Y yo tenía miedo que Él me regañara, que Él me hiciera responsable. Y solamente sentí su voz diciéndome, es que no te voy a juzgar, te voy a sanar. Y entonces yo le dije, vale, vamos, y sáname. Porque la herida era muy fuerte y hacía mucho peso sobre mí. Y cuando fui al lugar de sanidad, salí de la cueva. Es como el pájaro que estaba en la jaula. Fue abierta la jaula y volé en libertad. Porque la sanidad tiene que ver con la libertad. Por eso el enemigo quiere que tú y yo vivamos abrazando ofensas. Porque si hay algo que le molesta a Satanás es que tú y yo seamos libres. Pero es que Cristo murió en la cruz por tu libertad y mi libertad. Así que si tenemos el derecho dado por Cristo para ser libres, vamos a ser libres. Amén. Y vamos a soltar todo lo que nos quiere llevar a la cueva, a la jaula, a la cárcel. Ese lugar no está diseñado para los redimidos. El lugar de la cárcel está diseñado para Satanás y sus demonios, no para los hijos. Y somos los hijos. Y caminemos en esa identidad. Si no sabes llegar solo al lugar de la herida, dile al Espíritu Santo, vamos juntos, pero vamos, llévame allí, aunque duela, aunque incomode, llévame allí, porque de allí saldrás sano. Punto B, cuando hayáis identificado la raíz, necesitamos arrepentirnos. Y podemos pensar de qué, si yo fui víctima, arrepentirnos de permitir y aprobar fortalezas en nuestra mente. Arrepentirnos de, en lugar de correr a los brazos del Señor,
haber generado nuestros propios recursos para defendernos, porque esto nos hizo áridos y duros. Y hoy necesitamos pedir, perdóname, Señor, que en lugar de haber ido a tus brazos, me fui a mis propios brazos y me autoprotegí. Perdóname, Señor, por haber permitido que mis años siguientes se fundaran o edificaran sobre maneras de pensar erróneas, que lo único que han conseguido es que haya una ruptura entre mi familia y yo, y no me han permitido cumplir propósito. Pedir perdón al Señor, pero también es importante perdonar, y perdonar es suelto la ofensa, suelto el derecho de venganza, suelto todos mis derechos legítimos frente a este asunto y dejo, Señor, que tú atiendas la situación. Y perdonar no es una emoción, perdonar es un mandato de Dios. Perdonar no es algo que hago si quiero o no, no es una opción, es un mandato de Dios, es un requisito innegociable para la restauración y la sanidad. En 1 de Juan 1:9, la palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Punto C, otro paso para la sanidad: reemplazar las fortalezas por la verdad de Dios. Es decir, voy a reemplazar, voy a identificar qué mecanismo generé y voy a quitar ese mecanismo y voy a plantar la verdad de Dios. Si de pronto en mi mente el mecanismo es: cierro la puerta, tú en tu casa y yo en la mía, el mecanismo de Dios es: aprenderé a arreglar el conflicto, crearé puentes entre mi familia y yo, estaré sana en mi corazón para que cuando ellos vengan a Cristo yo pueda restaurar, yo pueda abrazar. Somos llamados a ser portadores de sanidad. Cuando te acercas a Dios y caminas con Él, te conviertes en transformador de ambientes, en portadores del remedio que esa situación necesita. Por eso necesitamos estar listos para esto. ¿Cómo es la forma? Reemplazo todo el tiempo mi naturaleza, mis mecanismos naturales, por los de Dios. ¿Dónde están las formas de Dios? ¿Dónde las encontraré? En su palabra. Si yo no me nutro de su palabra, no sabré cómo manejar conflictos. Si yo no tengo tiempo con Dios, no tendré las fuerzas para aplicar a las situaciones difíciles sus maneras. Amén. En Hebreos 4:12, nueva traducción viviente, dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso necesito nutrirme de la verdad de Dios. La verdad de Dios. Él me dirá la verdad a través de su palabra. Y para terminar, Dieguito, si quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, para traer sanidad a nuestras generaciones, primero necesitamos sanar nosotros. Satanás abrió llagas en nuestras familias y las alimentó año a año, conversación tras conversación. Por eso yo te digo, cuando estés en familia y empiecen a hablar de otro miembro de la familia, no te unas, porque esto ha alimentado año a año la ruina familiar. Cuando escuchas que hay desconfianza, cuando escuchas que hay cosas que no se tienen que ajustar a nuestra esencia en Dios, no seamos parte, porque esto no construye, porque esto es justamente lo que Dios está diciendo: basta, no más, porque no se va a derramar el nuevo vino sobre odres viejos. Necesitamos ser renovados para que el nuevo vino no se pierda, no sea maltratado por las cosas viejas que puedan haber en nosotros. Satanás marcó nuestras vidas con palabras y actos, destruyó la identidad,
Aquí hay familias sacerdotales. Aquí hay levitas. Aquí hay familias que Dios, yo creo que todos los que estamos aquí representamos familias con llamados. Aquí hay familias llamadas a ser nación santa. Aquí hay linaje escogido. Pero a lo largo de los años, Satanás le robó la identidad a las familias, sembrando resentimiento, pecados, cosas ocultas y separando. Pero el restaurador de los proyectos y los propósitos está aquí. Y quiere decirte que si tú te rindes a su trato de sanidad, Él alcanzará a tu familia y cumplirá ese propósito. Y si aquí hay familias con talentos, Dios las restaurará. Y si aquí hay familias fuertes en la palabra, Dios las levantará. Y si aquí hay familias misioneros, Dios los restaurará. Porque su propósito no se pierde. No se puede enterrar. Su voluntad se cumple. Pero Él está contando con nosotros. Amén. Y para finalizar, recuerda, la sanidad es un mensaje de esperanza, pero también de libertad. La sanidad tiene que ver con encontrarnos con la verdad de Dios, creerla, abrazarla y caminar día a día en ella. La sanidad tiene que ver con identificar cada herida, porque seguiremos siendo heridos. Pero en este caso necesitamos permitir al Espíritu Santo entrar a la herida y hacer lo que haga falta, todas las veces que haga falta. La sanidad implica que tomemos decisiones. Tiene que ver con cambios de hábito, tiene que ver con soltar pesos del pasado. La sanidad tiene que ver con perdonar y perdonarnos. La sanidad tiene que ver con santidad. La sanidad tiene que ver con volver a empezar. La sanidad es su voluntad para nosotros como iglesia. Y alguien tiene que dar el primer paso. ¿Están listos? Vamos a ponernos de pie. Estamos listos. Y no es una palabra de cajón. No la decimos sin entendimiento, Señor. La decimos a conciencia. Estamos listos. Listos para ir al lugar donde fuimos quebrados y dejar que el Espíritu Santo derrame aceite de sanidad. Estamos listos para ir al lugar donde fuimos llevados cautivos y dejar que tu libertad se establezca en nuestra vida. Estamos listos para ser restaurados, pero también, Señor, estamos listos para ser canales de sanidad a nuestras generaciones, porque nos has acercado a abuelos que necesitan ser amados. Nos has dado tíos que necesitan ser valorados. Nos has dado sobrinos que necesitan ser afirmados en ti. Nos has dado, Señor, cuñados y cuñadas, suegros, suegras que necesitan ser abrazados por los brazos tuyos a través nuestro. Y hoy nos volvemos y te pedimos perdón por cada palabra en contra de ellos, dicha en resentimiento, en enfado, en ignorancia, en rebeldía. Y nos volvemos a ti, porque la única manera que vas a restaurar la casa es empezando por nosotros. Y hoy, Señor, delante de ti hacemos pacto de santidad, porque la sanidad tiene que ver con santidad. Ayúdanos a cambiar la forma de hablar de nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a verlos con respeto como tú les ves, a amarles como tú les amas, a abrazarles como tú les abrazarías, Señor.
Ayúdanos a levantar oraciones poderosas por ellos hasta que salgan de la oscuridad a la luz admirable y caminen con nosotros hacia el cumplimiento de tu voluntad en toda la familia. Gracias por este tiempo, Señor. Tiempo de sanidad. Te honramos, Señor. Te honramos porque cargaste sobre ti todo el dolor que pudimos haber sentido este tiempo. Y nos abrimos a lo nuevo. Nos abrimos a lo nuevo tuyo. Nos abrimos. Dile ahí donde estás. Me abro a ti. Me abro a ti. Yo no tengo que huir de ti. Yo corro a ti. Olvidando lo que quedó atrás. Creyendo en la restauración. Yo corro a ti, Señor. Corro a ti. Corremos a ti. Esta iglesia corre a ti. Al sanador. Esta iglesia bebe las aguas de sanidad para alcanzar a quienes hay que alcanzar, para cumplir tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias.